السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Como todos ustedes saben, hace unos días he vuelto de un tour de Canadá que ha durado aproximadamente 6 semanas. Con la ayuda de Allah Ta'ala ha sido desde cualquier punto de vista un viaje muy bendito, tanto desde el punto de vista de los programas de la comunidad como los programas con las personas no ahmadis, las personas que no eran de la comunidad. Después de la Jalsa Salana de Canadá, en cuanto a los comentarios de las gentes y sobre temas organizativos y mencionando los favores que Allah Ta'ala nos había hecho en el sermón del viernes, ya hablé de ello en el sermón siguiente del Jalsa, al Jalsa en el propio Canadá, y hoy en Ticiazur voy a tocar otro tipo de ocupaciones y programas que tuvimos con la ayuda de Allah Ta'ala. En la comunidad de Canadá es de entre aquellas comunidades que está excediendo continuamente en sinceridad de devoción. Es un favor de Allah que tanto chicos y chicas jóvenes tienen un espíritu de trabajo muy desarrollado para trabajar por la comunidad, y especialmente hablando de los medios de comunicación. Los jóvenes han trabajado de una forma muy dura, han trabajado para dar a conocer a la comunidad, y Allah Ta'ala les ha dado frutos a este esfuerzo. Habían ya relaciones con los políticos y gobernadores oficiales, y estos contactos se han incrementado. Sin embargo, en esta ocasión hubo un contacto especial o muy diferente con los medios, y la realidad es que esto es solamente un favor especial de Allah Ta'ala, porque los jóvenes han tocado de forma superficial, han puesto su mano, su esfuerzo, pero Allah Ta'ala es quien nos ha favorecido. Estos jóvenes dicen incluso que
reconocen que la respuesta de los medios de comunicación era mucho mayor de lo que ellos nos esperaban. Sus esfuerzos anteriores respecto a los contactos con los medios de comunicación intentaban ver si se daba algún tipo de cobertura para que tanto la comunidad ahmadía como el Islam fueran conocidos. Sin embargo, la prensa y los medios de comunicación respondían con una actitud siempre negativa. En esta ocasión, los medios de comunicación venían detrás de nosotros para pedirnos tiempo y para que pudiéramos entrevistar al jalifa de la comunidad ahmadía, y debido a la falta de tiempo, debido a la poca agenda que quedaba libre, las entrevistas con los medios de comunicación no se pudieron dar como hubieran ellos deseado y tuvimos que disculparnos. Dice Azur ahora que este grupo que se ha encargado de contactar con los medios debe mostrarles las disculpas y deben entrevistarse personalmente con ellos para que ya es necesario por si tenemos que continuar el contacto en el futuro. En resumen, voy a presentar un resumen de algunos de los sentimientos de la gente que allí participó en distintas funciones. Con la ayuda de Allah Ta'ala se construyeron 3 nuevas mezquitas y en 2 de ellas se hicieron funciones donde se invitaron a invitados no ahmadís. También hubo en el Parlamento un evento en la Universidad de York, y también se organizó un simposio sobre la paz tanto en Toronto como en Calgary, donde tuve la oportunidad de presentar las enseñanzas del Islam a las gentes que no eran ahmadís. Con la ayuda de Allah Ta'ala, en todos estos lugares la gente apreció la belleza de las enseñanzas del Islam. Voy a mencionar de forma somera la cobertura de los medios en Toronto. Hubieron 3 entrevistas especiales en Toronto. Y sobre la universidad, mi charla en la universidad ya mencionaré más adelante. Una de estas entrevistas fue hecha por una cadena muy famosa en Canadá, que es la que se denomina Global News, y esta entrevista fue emitida y 300.000 personas lo vieron, y luego 100.000 personas más lo vieron online, y según el informe que he recibido también hubo otra entrevista que me hizo un jefe corresponsal de prensa de la cadena CBC, que es un canal de noticias nacional que se llama Peter Mansbridge. Esta entrevista se hizo 2 semanas antes, pero luego fue emitida 2 semanas después, y era una entrevista de media hora que se emitió en la televisión nacional. Como he dicho, Didi Azur es un periodista muy senior, considerado que tiene muy alta estima en este país. En la entrevista se trataron temas relacionados con el Islam, la situación del mundo en el mundo hoy, la venida del Santo Mesías prometido, la paz sea con él, y también se versó sobre los terroristas que están difamando continuamente el nombre del Islam. Algunas partes de esta entrevista fueron emitidas mientras que otras no, pero fue en verdad una cobertura muy buena la que se dio a este encuentro. Luego hay un periódico que se llama Global Mail, que es un periódico nacional. Cuando he hablado de la primera
entrevista de la CBC, se estima que 10 millones de canadienses leyeron estas noticias y más adelante, a través de la cobertura que se dio en los medios de comunicación, en los periódicos concretamente, y también en el canal de YouTube, se llegó a 1 millón de personas. Luego, en cuanto a la Universidad de York, los periódicos y las revistas, mi mensaje llegó a aproximadamente a 500.000 de personas. Voy a mencionar, dice Hazur, ahora el programa del Parlamento que se hizo en la capital, Ottawa, que fue el primer programa que se hizo después del Jalsa. Todo el día estuvimos ocupados en el Parlamento con encuentros. Hubo una entrevista con el primer ministro, luego con algunos otros ministros. Estas entrevistas tenían un espíritu muy positivo y siempre les agradecí por la cooperación que estaban manteniendo con la comunidad. Habían 6 parlamentarios del gobierno canadiense que vinieron, 6 ministros, luego 57 miembros del Parlamento Nacional, 11 embajadores de distintos países. Vino también el primer secretario de la Embajada de Estados Unidos, un representante de la Embajada Libia, el ministro de la provincia de Ontario también vino, más de 30 dignatarios también participaron, donde estaba el jefe del staff y otros ministros. Luego vino el director de la comunidad evangélica, el jefe de comunicación de la Cruz Roja Canadiense, el comisionado asistente del Royal Canadian de la Policía Montada de Canadá, profesores del Ottawa y de la Universidad de Carleton, del deans, vinieron rectores de universidades, el director del Consejo Canadiense para los Musulmanes, representantes del gobierno de Estados Unidos, y había una reunión excelente donde los que se consideran quienes gobiernan al mundo, tuve la oportunidad de dirigirme a ellos a la luz de las enseñanzas del Islam, y también mencioné la conducta y el doble estándar que utiliza, y dije que no solamente culpéis a los musulmanes, sino también debéis mirar a vuestros propios actos. Y dije también que a veces la agitación que hay en el mundo es creada por vosotros mismos. Y dice Azur que a pesar de eso, voy a presentar algunos comentarios que la gente dio. La miembro del Parlamento Judy Sugro dijo que la alocución del jefe de la comunidad Ahmadiyya del Islam estaba llena de consejos, cómo evitar la Tercera Guerra Mundial. Era muy claro cómo deberíamos salvarnos de esta catástrofe y necesitábamos cooperar todos unos con otros y trabajar de forma muy dura. Dijo Judy Sugro que este mensaje debería transmitirse al mundo entero. Otro miembro del Parlamento, que era Kevin Vaughan, dijo: en pocas palabras se trataron muchos temas y quedé muy impresionado, especialmente por el número de referencias que citó el jefe de la comunidad Ahmadiyya del Islam en base al Sagrado Corán y
esto fue muy placentero para mí porque no tengo conocimiento religioso y con ello he acrecentado mi conocimiento. Cada persona ha expresado sus puntos de vista según su propio criterio. El embajador de Israel también estaba en esta conferencia, dijo que es un mensaje vital para la paz y demostró cómo las religiones deben respetarse unas y otras. Hoy, en mi punto de vista sobre el Islam ha cambiado, ha crecido mi aprecio hacia él. Este sermón debería ser publicado y transmitido a la mayor gente posible. Si la gente siguiera este mensaje, los problemas más graves del mundo podrían ser resueltos. Y admiro, dijo este embajador de Israel, la perspectiva de la tolerancia que se mostró en esta locución y que los derechos de las gentes deben ser cumplidos, sean musulmanes, judíos, cada cual debe tener sus derechos. El juez de inmigración, Luz Arabor, que ganó el premio de Sarzafullah Khan, dijo que en términos muy claros el jalifa de la comunidad ahmadía del Islam ha resaltado nuestras debilidades y también nos ha dilucidado sobre los problemas del mundo occidental y nos ha dicho que en nuestras acciones se ve comportamientos hipócritas si no cumplimos con los derechos de las minorías. El miembro del Parlamento, Sraj Sini, dijo que nos ha explicado que el Islam es una religión de paz y los que no siguen este mensaje no son verdaderos musulmanes. Otro miembro del Parlamento, Majid Jawahari, que posiblemente sus raíces son árabes, dijo: ¿cómo podemos establecer la paz? Es un desafío enorme el que hemos escuchado en este mensaje y que tendremos que resolver entre todos. Dijo que también hay otros muchos desafíos como la crisis financiera, el terrorismo, etcétera, y debemos tratar cada uno de estos temas con una cooperación mutua. Las miembros del Parlamento, Christine Duncan, y también es la ministra de Ciencias, dijo, sobre todo, lo que ella expresa su opinión, dice cuando hablé con ella, dijo que una vez cuando uno se hace amigo de alguien, esa amistad continúa para siempre. Y muchos aspectos que se cubrieron en esta alocución, por ejemplo, la paz, la justicia, los jóvenes, las Naciones Unidas, y cómo debemos trabajar para la mejora de la humanidad. Ahora dice que la comunidad ahmadía es como una familia para mí. La miembro del Parlamento, Nicola Di Orillo, dijo el sermón o la locución era muy notable, donde se tocaron distintos problemas del mundo. Habló sobre la crisis a la luz de las enseñanzas de la religión. La comunidad ahmadía es una organización extraordinaria y un modelo para otras organizaciones religiosas. Se nos ha llamado la atención de que debemos ser tolerantes y con otras fes y que la violencia enciende más violencia. Si tuviéramos el atributo de la tolerancia, podríamos generar un cambio muy noble. Dijo que pienso que el jefe de la comunidad ahmadía vendría aquí y diría algunas palabras para agradecer y concluiría su discurso. Pero no sé si he escuchado una locución mejor que esta alguna vez. El jefe de la comunidad ahmadía tocó todos aquellos temas que el mundo está confrontándose hoy, por ejemplo, el cambio climático, los problemas económicos, la razón fundamental para las guerras civiles, sobre la injusticia. Mencionó la solución a problemas actuales y dijo que no debería haber interferencia con los derechos de las religiones. Mencionó
que no se deberían seguir vendiendo armas y municiones como está ocurriendo en los países occidentales. Viendo esta función me he quedado muy sorprendido cómo se hablaba de cómo conseguir la paz. El mundo está siendo introducido a las verdaderas enseñanzas del Islam, y así es como debe hacerse. El embajador de Canadá, Werner Wen, dijo: el jefe de la comunidad Ahmadía ha mostrado una imagen de un futuro pacífico, y eso es lo que todos deseamos. Desde esta locución hemos entendido que el Islam es una religión de paz y podemos vivir en paz con todos los que vienen a Europa. Lo más importante de este discurso es que debemos trabajar todos para mejorar la situación del mundo, y tendremos que, de forma real, considerar a cada ciudadano para que él viva su vida de forma adecuada. Mencionó también que los gobiernos tienen derecho para interferir en temas de religión, como temas como el hijab, el velo, las mezquitas, o temas del estilo que nacen en Europa continuamente y que generan problemas. El señor Muhammad Jabbar, que es un imam jefe de una mezquita y un erudito que proviene de Arabia Saudita, dijo que yo soy un imam sunni y no tengo ningún problema en admitir que esta locución ha puesto las fundaciones para establecer la paz en el mundo. El mundo necesita este tipo de alocuciones. La locución del imam de la comunidad Ahmadía estaba lleno de sabiduría y no dejó a nadie aparte, sino que dijo que los problemas del mundo son las debilidades de las propias gentes. Debemos solventar estas debilidades y luego luchar para ir hacia un mundo mejor. Hay un recordatorio de las instrucciones islámicas que ningún individuo está libre de debilidades, dijo. Era noticiable o era remarcable, una locución remarcable, y cubrió todos aquellos temas que necesitábamos hoy y ofreció una alternativa para aquellos que se dedican a dictaminar o dictar las leyes. Dijo: las enseñanzas del Islam se han mostrado de una forma muy bella, y temas difíciles de ser interpretados se han mostrado de una forma fácil, de tal forma que ha calado en los allí presentes. Otro de los huéspedes es Janis. Dijo que el mensaje era muy excelente y se mencionaba cómo la religión y los líderes religiosos pueden jugar un papel importante en el establecimiento de la paz y para resolver los problemas actuales en el mundo. También cómo deberíamos controlar la venta de armas y las municiones para que todos podamos vivir en paz. Es normal para nosotros que culpemos a los demás, pero el jefe de la comunidad Ahmadía nos ha dicho cómo los países occidentales, así como otros países, pueden establecer la paz, primero arreglando sus propios asuntos, es decir, no culpar a los demás, sino mirar también dentro de uno mismo. Un huésped sikh dijo que las ideas que se han presentado en un parlamento occidental demuestran que en los países occidentales juegan también un papel en la contribución de la falta de paz en el mundo. Por ejemplo, el Jalifa cuestionó por qué las armas se venden por los países occidentales, que al final acaban en las manos de los terroristas. Otro punto que el Jalifa mencionó era que los ciudadanos canadienses que van a cometer actos terroristas, el 20% son mujeres, y lo que están haciendo es corromper también las generaciones del futuro. Dijo que nunca había pensado de esta forma. También me sorprendió el hecho de que hablaba referenciando al Santo Corán, y que deberíamos cumplir nuestros pactos, los pactos que nosotros que forjemos. De forma similar explicó de una forma muy bella que el gobierno que se otorga es un depósito, por lo tanto los gobernadores deben cumplir las responsabilidades que se deben a su cargo. Luego mencionó que
el Jalifa de la comunidad Ahmadía dijo que los clérigos musulmanes están descarriando a la gente y como resultado de ello hay un incremento en los disturbios. También dijo a los países occidentales que deben dejar la libertad de expresión, la igualdad de derechos para que la gente se demuestre que ellos no interfieren, para que vean que no interfieren con temas de la religión. Por ejemplo, que no se prohíba el hijab, el velo, o que no se prohíban los lugares de adoración. También el imam de la comunidad Ahmadía nos llamó la atención sobre estos temas de una forma muy hermosa. También hay otros ejemplos que he presentado en la locución del Parlamento, de ministros y otras personas. La cobertura de los medios del Parlamento, el primer ministro escribió en su tuit que me he sentido encantado al entrevistarme con el Jalifa de la comunidad Ahmadía, Masroor Ahmad, hoy en Ottawa, y también mostró mi foto con él. Este tuit se ha difundido ampliamente a través de periódicos. La cobertura de esta función llegó a 4,5 millones de personas a través de diferentes medios. De forma similar, el simposio sobre la paz en Toronto fue organizado en el Awane Taher, donde vinieron 614 huéspedes no ahmadis y no musulmanes, incluyendo alcaldes, consejeros, periodistas, doctores, profesores, maestros, abogados y profesionales de muchas esferas de la vida. Un cura de la iglesia presbiteriana dijo al venir aquí a este simposio de la paz que hoy me he quedado conmovido por la alocución del Jalifa de la comunidad Ahmadía, porque era un mensaje de paz, amor y esperanza. No estaba relacionado con ninguna casta, con ningún credo o un agente en particular del este o el oeste. De hecho, era un mensaje para el mundo entero. Este mensaje era muy importante para aclarar las falsas concepciones y demostrar que hay más cosas en común que cosas que nos separan. Es una gran noticia que debe ser transmitida a gran escala. Otro huésped, que es Greg Kennedy, es una mujer, cuyo hermana aceptó el Islam recientemente, dijo: hoy he venido con mi hermana porque ella aceptó el Islam hace poco y quería ver cuáles eran las enseñanzas de la comunidad Ahmadía. Escuchando el mensaje del Jalifa de la comunidad Ahmadía, dijo que no podía contener mi felicidad de que mi hermana se había unido a un grupo tan cariñoso. Estuve encantada de escuchar las cosas que escuché en este discurso. En este discurso de la paz también mencioné los servicios que la comunidad Ahmadía estaba haciendo en el mundo entero. Un huésped que participó también en Muhammad al-Halawaji, que es presidente de la Asociación del Nilo. El mensaje de hoy es muy claro, y es que debemos vivir en paz unos con otros y que no debemos mostrar odio hacia nadie. Si continuamos mostrando odio unos contra otros, no podemos establecer la paz. Cuando escuché al Jalifa de la comunidad Ahmadía hablar en el Parlamento, no podía imaginar que un líder de una organización musulmana pudiera hablar de esta manera. No tuvo ningún tipo de miedo y habló de forma muy valiente. La gente quedó convencida que este es el verdadero Islam. Estas guerras que se hacen detrás, lo único que están haciendo es explotar el mensaje del Islam. Y luego habló del lema amor para todos, odio hacia nadie, y dijo que esto debe ser nuestro principio, nuestra guía, y esta es la verdad. Un miembro de la comunidad Zumeida, que es Abu Yusuf, dijo: todo lo que yo he visto y oído ha dejado un impacto muy grande en mí. El imam de la comunidad Ahmadía puso muchos ejemplos de la vida del santo profeta Muhammad y nos dijo de estos
que deberíamos cumplir estos ejemplos. El Jalifa de la comunidad Ahmadía, de los ejemplos de Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijo que él nunca impuso la religión del Islam sobre nadie y también explicó cómo él servía a la humanidad. También, hablando de las enseñanzas del Islam, dijo, por ejemplo, mencionó el versículo La ikraha fid-din, que no hay compulsión en materia de fe, y como el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam aseguró los derechos de los cristianos, los judíos, los hindús, al mismo tiempo que hacía hincapié que como seres humanos somos todos iguales. El tercer evento se hizo en la Universidad de York, que está considerada como una de las universidades más grandes de Canadá. Tiene 11 facultades y un campus que que alberga 53.000 estudiantes. La universidad tiene más de 7.000 profesores y hasta ahora más de 300.000 estudiantes se han graduado. Cuando pregunté al consejero, me preguntó que era la tercera universidad de Canadá. En esta locución vino un amigo, el señor Kat Courier, que es el miembro de la Universidad de Toronto, de una sociedad indígena, y dijo que hoy era un regalo. Me quedé muy contento a escuchar de que para conseguir la paz en el mundo deberíamos trabajar de forma conjunta. Ellos piensan que lo que el gobierno debió hacer con nosotros también no cumplieron los derechos de los habitantes de aquí, los que debemos trabajar para la paz del mundo. Y lo que más me ha gustado del líder de la comunidad Ahmadía es que habló desde la profundidad de su corazón. Cuando alguien dice las cosas desde la verdad, siempre es recordado. Ha viajado desde la otra parte del mundo para presentarse enseñanzas que el mundo quiere y puede adherirse a estas enseñanzas. Una estudiante, Cheryl Chris, dijo que era una ocasión espléndida en la que conocimos acerca de las verdaderas enseñanzas del Islam. Ahora ya sé un poco acerca del Islam y no voy a basarme solamente en mis propios pensamientos, sino que el líder de la comunidad Ahmadía habló también de una forma muy clara cómo establecer la paz. Estos puntos deben ser transmitidos, y el imam nos resaltó que tenemos muchas similaridades y realmente me parece muy bueno que tenemos valores comunes que compartimos. Un profesor de una universidad diferente había enviado a todos sus estudiantes para participar en la conferencia. Un periodista que se llama Yosef Albarani dijo que he disfrutado escuchando cómo el jefe de la comunidad Ahmadía habló de cómo vivir en paz. Siendo periodista, escribo sobre los derechos de las mujeres. Ella es una mujer, pero cuando una persona religiosa habla sobre este tema, entonces adquiere una nueva dimensión. El líder de la comunidad Ahmadía explicó que detrás de los problemas que tiene el mundo musulmán hay otros gobiernos que les controlan. También es muy interesante escuchar al imam cuando lo perturbado, lo afectado que estaba con la situación actual del mundo. Un cura dijo que todas las enseñanzas del Corán fueron presentadas de una forma muy simple, y la parte que más me llamó la atención era que se están haciendo guerras en el mundo, pero se hacen bajo la ayuda o la supervisión de gobiernos. Si los países poderosos dejaran de proveer ayuda a ellos, estas guerras finalizarían. También viajó
Cuando viajamos a Saskatoon hubo varias conferencias, también programas, habían programas que se habían hecho a través de la radio, de la prensa, y este mensaje llegó aproximadamente a 1,78 millones de personas. Luego tuvimos la oportunidad de viajar a Regina para la inauguración del Mahmoud Mosque. Después de las oraciones del viernes hubo una recepción para la inauguración de la mezquita que tuvo lugar en un hotel. Participaron el ministro de Saskatchewan, el alcalde de Regina, el ministro de la Sanidad Pública, el líder diputado de la oposición, los alcaldes de las ciudades cercanas, el vicerrector de la Universidad de Saskatchewan, el jefe del Departamento de los Estudios Religiosos de la Universidad de Regina, profesores, curas, jefe de policía y otras profesiones de todos los departamentos estaban allí presentes. Después de escuchar la locución, un profesor sobre las regiones del mundo dijo que era un discurso muy bueno, lleno de sabiduría, y como en mi capacidad de profesor era un discurso muy interesante. Lo que más me gustó era su mensaje, sin dudas, de que si deseamos la paz no puede ser conseguido quitando los derechos de las naciones pobres, que dijo que este mensaje era muy claro. Dijo que en las circunstancias actuales del mundo y con el nivel de desentendimiento sobre las enseñanzas del Islam, este mensaje es muy importante, y el imam ha tomado la responsabilidad de aclarar estos falsos entendimientos sobre el Islam, y este mensaje es necesario para entornos multiculturales, multireligiosos, y para acrecentar el amor entre nosotros. Luego un miembro de la Asamblea Legislativa de Saskatchewan, que se llama Paul Merriman, dijo que los eventos políticos y mundanos son diferentes. Aquí, en estos eventos, la gente intenta imponer sus ideas. Sin embargo, el Jalifa de la comunidad Ahmadía no actuó así. Dice que nos llamaba o nos atraía con mucho amor y mucho afecto. Es una persona que está preparada para amar a cualquiera. En mi opinión, la religión y la espiritualidad, esa es la idea de la religión y la espiritualidad. En otras palabras, debemos amar a nuestros vecinos, ayudar a los demás, y refiriéndose a las enseñanzas islámicas respecto a los vecinos, dijo que es muy necesario que una comunidad que con estas ideas construya una mezquita que propague estas verdaderas enseñanzas, porque las gentes que viven en Saskatchewan tienen diferentes religiones, y debemos tratar a todos con respeto y aprender a tolerarnos unos y otros. El líder de la oposición en Saskatchewan, Trent Wotherspoon, dijo: fue un día, una reunión maravillosa. El Jalifa de la comunidad Ahmadía dio un mensaje muy poderoso, y es que tenemos que buscar las cosas comunes. Dijo que los Ahmadis de Canadá están intentando dar predilección hacia el humanismo. El mensaje de la comunidad Ahmadía es que debemos desear para los demás lo que deseamos para nosotros. Dijo que este mensaje nos va a ayudar a desarrollar un entendimiento mutuo para establecer la paz
El imam de la comunidad Ahmadiyya llama nuestra atención a aquellos valores que necesitamos adoptar. Estos valores no solo deben estar circunscritos a Regina, a nuestra provincia, sino que deben reforzar a nuestro país y al mundo entero. La inauguración de la mezquita y la recepción que tuvo lugar después en Regina atrajo a muchos medios de comunicación. Hubo una conferencia de prensa con varias televisiones, con varios periódicos y también hubo entrevistas. Fueron aproximadamente 6 o 7 medios de televisión, radio y prensa los que nos entrevistaron. De esta forma, el mensaje del Islam fue transmitido aproximadamente a 1,97 millones de personas a raíz de la apertura de la inauguración de la mezquita de Regina. Vino en Joint Minister, cuando es un pequeño lugar, cuando se inauguró la mezquita Baitul Aman y se dedican a la industria del petróleo. 49 huéspedes no ahmadis participaron en la recepción e incluía miembros de la Asamblea Legislativa de Saskatchewan, miembros del Parlamento, alcaldes, vicealcaldes, consejeros, profesores, maestros, periodistas y gentes de distintas profesiones. El anterior ministro de Inmigración y Defensa, que era Jason Kenney, conoce la comunidad desde hace tiempo y me conoce personalmente. Estaba también entre los participantes y dijo que aunque la comunidad ahmadía es pequeña, es una comunidad relativamente pequeña, pero trabaja de una forma muy incesante y presentando la imagen radiante del Islam al mundo entero. La comunidad ahmadía es la panacea para el estado actual del mundo y para eliminar la creencia errónea de que el Islam permite el extremismo. El Islam que representa a la comunidad ahmadía está totalmente de acuerdo con la cultura canadiense y es un garante de la paz. Dijo que creo que la inauguración de la mezquita y que el jalifa de la comunidad ahmadía ha venido a visitarnos es un medio para incrementar el conocimiento de la gente, de nuestras gentes, y para que se presente la verdadera imagen del Islam. Dijo en la locución de hoy: el líder de la comunidad ahmadía ha respondido a todos los pensamientos negativos que puede tener la gente sobre el Islam y la mezquita. La apertura de esta mezquita es un paso muy positivo y para que podamos vivir de acuerdo a la libertad religiosa. Mencioné que esta persona tiene una relación muy fuerte, y cuando hubo el incidente en Lahore, él era ministro y me llamó para darme las condolencias. También me prometió que iba a intentar ayudar a aquellas familias que habían sido martirizadas para traerlas a Canadá. A este respecto, cumplió su promesa y con la ayuda de Allah Ta'ala, casi todos los mártires de las familias han venido aquí a Canadá. También vino un huésped que es John Gormley, que lleva un programa de radio. Dijo que se han tocado puntos muy importantes relacionados con el papel de una mezquita, hablando de lo que yo dije. Dijo que las mezquitas no son solamente para adorar, sino que es un lugar para toda la humanidad, y la comunidad ahmadía está haciendo mucho trabajo a este respecto. Cuando hay algún incidente sobre el extremismo, la comunidad ahmadía es la primera que fortalece las relaciones y une a todas las gentes de distintas fes. También dijo que nos ha dado el mensaje, el jalifa de la comunidad ahmadía, que la enseñanza del Islam es que
el amor hacia la patria es parte de la fe. Los miembros de la comunidad Ahmadiyya donde están son miembros activos de la sociedad y están totalmente integrados con los demás. Los miembros de la comunidad Ahmadiyya, vivan donde viva, intentan fortalecer las relaciones con las comunidades que allí viven. Luego fuimos a Calgary, donde hay una comunidad grande y también hay una mezquita muy bonita y grande nuestra. El 11 había un simposio sobre la paz el 11 de noviembre donde vinieron 644 huéspedes. Entre estos huéspedes estaba el anterior primer ministro de Canadá, que dejó su cargo hace recientemente. Estaba el ministro de los Servicios Humanos de Alberta, el anterior y el actual alcalde de Calgary, el anterior ministro Jason Kenney, como he mencionado antes, el rector y el vicerrector de la Universidad de Calgary, algunos alcaldes y vicealcaldes de pueblos colindantes, el presidente del Redkirk College, miembros de la Asamblea Legislativa y gentes relacionadas con distintas profesiones. Aproximadamente 600 personas participaron en el acto y había una muy buena reunión de intelectuales. El anterior primer ministro de Canadá, Stephen Harper, dijo que he escuchado al califa de la comunidad Ahmadiyya su discurso en distintas ocasiones y siempre nos ha transmitido el mensaje de paz del Islam. Hablando sobre la locución, dijo que esta noche él ha hecho lo mismo. Es un mensaje extraordinario y es algo que está reflejado en los miembros de esta comunidad. Dijo que las notas del califa de la comunidad Ahmadiyya son muy importantes, extremadamente importantes y vitales, y es esencial que cada uno escuche, porque los extremistas que están difamando el nombre del Islam y al público en general piensan que este es el verdadero Islam, el comportamiento de estos extremistas. Dijo que el Islam significa paz. El califa ha dicho que el verdadero significado del Islam es paz. Islam significa amar a Dios y a su creación. Dijo también que el califa de la comunidad Ahmadiyya mostró luz con mucha vista sobre problemas globales, especialmente los problemas que afectan a Oriente Medio. Era un tema muy difícil, pero se ha dirigido a él con mucha sabiduría, y yo diría a todos aquellos que no han escuchado la locución del califa Ahmadiyya que deben escuchar ciertamente esta locución. De la misma forma, Nahid Nenshi Saeb, que es el alcalde de Canadá, dijo, era una locución muy buena. Las enseñanzas pacíficas del Islam fueron presentadas con mucho valor y dijo que el Islam no permitía ningún tipo de extremismo. Estamos encantados de escuchar estas palabras de un líder que representa a musulmanes. Este alcalde pertenece a la secta Aga Khan. Un profesor de la Universidad de Calgary que participó en la función con su mujer dijo: era un mensaje de paz y era extremadamente vital. Somos holandeses de origen y hay un dicho que lo desconocido es no querido. Es decir, ¿cómo podemos querer algo que no conocemos? Esto lo mismo ocurre con el Islam. Cuando conocemos la verdadera esencia del Islam, nos parece bonito. Hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar al líder de la comunidad Ahmadiyya y tenemos un mejor entendimiento del Islam y amamos más al Islam que antes. El líder del partido de Alberta y miembro de la Asamblea Legislativa de Calgary, Greg Clark, dijo: era un mensaje muy impresionante y trató sobre los temas que rodean al mundo. La gente de Calgary, Canadá, sabe ahora que el Islam es una religión de paz y debemos transmitir este mensaje a los demás, porque en realidad el Islam es una religión de paz.
Brian Little Schiff, hablando de lo que él escuchó, dijo: el jefe de la comunidad Ahmadía, al dirigirse, se ha centrado el tema sobre cómo establecer la paz y lo ha hecho de una forma excelente. Yo conocía muy poco sobre el Islam y temía, a través de la cobertura negativa que dan los medios, pensaba que el Corán en verdad promovía el desorden. Sin embargo, hoy he encontrado la respuesta a esta inquietud. El jefe de la comunidad Ahmadía ha presentado referencia al Sagrado Corán y ha demostrado que el Islam es una religión de paz. Antes, cuando iba a algún país de Oriente Medio, me sentía amenazado, no vaya a ser que sufriera un ataque terrorista. Sin embargo, he entendido hoy que las enseñanzas del Islam, de la esencia, no tenemos que temer nada. El mensaje que nos ha dado el líder de la comunidad Ahmadía es extremadamente esencial, porque hay mucho desorden en el mundo y el líder de la comunidad Ahmadía nos ha dicho que debemos combatir el odio mostrando simpatía y amor. Una huésped femenina dijo, Kelly Saheba dijo, no podía pensar de que iba a participar en un programa tan importante. Fui invitada por un amigo y solo fue por contentarle a él por lo que vine aquí. Es una mujer muy intelectual. Sin embargo, estoy encantada de que he venido. Nunca había vaticinado un programa donde cada uno pensaba positivamente. El mensaje de la comunidad Ahmadía ha sido excelente y incluso una persona con poco conocimiento como mí ha sido capaz de entender que el Islam es una religión que da la bienvenida a todos los pueblos, grupos étnicos y religión. Por lo tanto, no debemos temer al Islam. Si tenemos, debemos conocer mejor a los musulmanes. Dijo que cuando se presentan citas de eruditos no musulmanes, se refiere a varias citas que yo leí de algunos orientalistas como Stanley Poole, etcétera, que escribió sobre el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam y cómo estableció la paz y mostró tolerancia. Ella hablaba de estas notas de los de eruditos no musulmanes que me han parecido muy interesantes, y cómo ha sido capaz el Jalifa de mostrar que el profeta era una persona que amaba la paz. Los Ahmadis no deben preocuparse por las amistades para presentarles también las verdaderas enseñanzas del Islam y abrir nuevos caminos de tabligh, que no sea el caso que solamente hablamos de temas mundanales y no hablamos nada del Islam. En este caso, esta mujer era una antigua amiga nuestra y decidió venir, pero la amiga Ahmadi debería haberle hablado algo sobre la Ahmadiyyat, y de esta forma tanto jóvenes Ahmadis y mujeres deben también poner atención a esto. Un oficial de policía de Calgary, Bob Richard, dijo que esta argumentación era muy interesante. El imam de la comunidad Ahmadiyya nos ha dicho cómo el Islam promueve la multiculturalidad. Nuestra sociedad necesita este tipo de mensaje. El jefe de la comunidad Ahmadiyya une a todos y está promoviendo el diálogo interreligioso. Las palabras del líder de la comunidad Ahmadiyya han llegado a mi corazón, particularmente cuando habló de las relaciones internacionales y cómo podemos resolver estos problemas. Demostró con referencias al Santo Corán que el Islam es una religión de paz y que los musulmanes tienen que extender su mano hacia la paz, incluso si la parte que se les opone tiene mala intención. Otra huésped, Anila Lillon, dijo que realmente me ha gustado el hecho que bajo la presencia del anterior primer ministro, el líder de la comunidad Ahmadiyya ha dicho al mundo occidental de que deben tratar al mundo con justicia y ha tratado sobre los problemas actuales del mundo, cómo debemos mirarnos primero nosotros mismos. El jefe de la comunidad Ahmadiyya dijo que no es solamente una parte culpable, sino somos todos culpables de los problemas que hay hoy en el mundo. En Canadá hay una comunidad indígena de gente nativa y viven en sus propias tribus, y algunos de ellos también han venido a las ciudades. Había lo que se llaman los habitantes de esta nación. Uno de ellos, Lipo Shield, dijo que
Me ha gustado cómo el líder de la comunidad Ahmadía ha mostrado honestidad y valor al rebatir las alegaciones que hay contra el Islam y que predica el extremismo. También me ha gustado que el líder de la comunidad Ahmadía ha mencionado los textos del Santo Corán y ha demostrado que estas alegaciones son falsas. Dijo el líder de la comunidad Ahmadía estaba totalmente en lo cierto cuando dijo que los países occidentales proveen armas a los países de Oriente Medio. Hablando de la sabiduría detrás de las guerras de Islam, el Jalifa de la comunidad Ahmadía dijo que hay que parar la mano de la opresión. Me ha gustado mucho esta frase y siempre la recordaré. Es decir, las guerras del Islam se lucharon para parar la mano de la opresión. Dijo que conozco o sé que vuestro Jalifa conoce el significado de la crueldad y la injusticia muy bien, y es por esto que entiendo que el Jalifa puede entender de una forma clara nuestro dolor. Estas gentes de distintas tribus vinieron 10 líderes de ellos y tuve la oportunidad de entrevistarme con ellos. Inshallah, también habrá que hacer programas de tabligh entre ellos y se abrirán también nuevas avenidas. La cobertura de los medios en Calgary a través de canales, televisión, radio y otros medios, habían unos 8 o 10 periódicos que publicaron las noticias y habían también periódicos nacionales. El mensaje de Islam se transmitió en Calgary a través de entrevistas y conferencias de prensa. Se transmitió a unos 5 millones de personas durante el Tour de Canadá. De forma general, 32 canales de televisión emitieron las noticias en 5 lenguas diferentes y estas noticias llegaron a 40 millones de personas. Las radios, 30 reportajes en 6 lenguas diferentes, unas 800.000 personas recibieron el mensaje del Islam. 227 periódicos de 12 lenguas diferentes publicaron interviews y a través de ellas 4,8 millones de personas recibieron el mensaje. Luego, a través de medios sociales, donde están los medios electrónicos, etcétera, 14,6 millones de personas. Por lo tanto, si sumamos, el cálculo es que a través de todas las plataformas, si se combinaran, serían 60 millones de personas las que han recibido nuestro mensaje. Alhamdulillah. Esto es un favor de Allah y debemos estar muy agradecidos por su gracia, por su merced, y también debemos preservarlo. Particularmente la gente de Canadá debe prestar atención especial para que Allah Ta'ala continúe incrementando estas bendiciones. Debemos recordar que cualquier intención nuestra debe estar guiada para llevar el mensaje de las medidas del verdadero Islam en cualquier parte. Debemos establecer la unidad de Dios en el mundo y que la bandera del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se levante en el mundo entero. Si este es el caso, entonces Allah Ta'ala bendecirá sin duda nuestros trabajos. Que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de hacer esto. También quiero decir también a la gente que vive en Peaceville, en la World Peace, porque el 99% de la gente de allí es Ahmadis. Digo a todos Ahmadis de que deben intentar crear y mantener una atmósfera Ahmadi en su entorno e intentar establecer un verdadero modelo del Islam. Y la forma en la que debe mostrar este amor y devoción hacia el Jalifa, cuando yo estaba allí, esta devoción debe continuar también y debe incrementar esta devoción. No deben olvidar nunca su verdadero objetivo, que es establecer una relación con Allah Ta'ala, y que nunca debemos ser perezosos en su adoración. Que Allah Ta'ala les dé la oportunidad de ello a todos ustedes y a mí incluido. Alhamdulillah,
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله